One. Hola, bienvenidos a este video donde vamos a explicar nuestro proyecto de portafolios de inversión y carteras crediticias, el cual tiene como nombre Evaluación del desempeño de una cartera de inversión. Mi nombre es Axel Molina y vamos a iniciar. Lo primero que hicimos fue seleccionar 4 empresas componentes del índice de precios y cotizaciones de diferentes sectores. La primera es Banorte, del grupo financiero, Electra, del grupo de servicios, Grupo México, del sector de minero, FEMSA, de alimentos. Y también obtuvimos los precios del índice de precios y cotizaciones. Para esto consultamos la página investing.com y el paso para descargar los precios es simplemente poner en esta tablita de acá la empresa que queremos checar los precios. En este ejemplo es Grupo Financiero Banorte, y en la casilla que tenemos de este lado podemos seleccionar el rango de precios que queremos buscar. Para este ejercicio obtuvimos datos desde el 10 de diciembre del 2014 hasta el 8 de diciembre de 2017, en un total de 755 datos. Repetimos este paso para obtener el de las 4 acciones y del índice de precios y cotizaciones, que es el que dice aquí Price. Bueno, el siguiente paso, en la pestaña de indicadores obtuvimos la variación entre cada una de estas acciones por día. La fórmula que nos sirve para calcularlo es el precio de hoy menos el precio de ayer entre el precio de ayer, y esto nos va a dar la variación diaria. Esta fórmula la ocupamos para calcular la variación entre cada uno de los días para todas las acciones. Después obtuvimos el rendimiento promedio anual, que fue sacar el promedio de estas variaciones, multiplicarlas por 252, y al final obtuvimos esto. Después calculamos el rendimiento acumulado, que es solamente la suma de las variaciones por cada una de las acciones, y la desviación estándar. Con la desviación estándar ocupamos la fórmula DES-BEST y lo multiplicamos por la raíz de 252. Después, para obtener el coeficiente de variación, dividimos la desviación estándar entre el rendimiento promedio anual. La beta, que es cuánto se mueve nuestro portafolio en relación con el IPC, que es nuestro índice comparativo en este ejemplo, lo calculamos con la fórmula pendiente y poniendo primero los datos de la acción y después los del IPC. Para alfa ocupamos los mismos datos, solamente cambiamos la fórmula por la de interacción.eje. Para la varianza ocupamos la fórmula var entre todas las variaciones y lo multiplicamos por 252. Para obtener la covarianza ocupamos los mismos datos, solamente con la fórmula covar, comparando la acción contra el IPC. Y para obtener el coeficiente de correlación ocupamos la fórmula coef de correl con los rendimientos de la acción, los rendimientos del IPC, y esto para cada una de las acciones. El coeficiente de correlación nos indica cuánto se mueve nuestra acción en porcentaje por el IPC, o sea, quiere decir que si el IPC sube 1%, esta acción va a subir 1%, dependiendo del resultado que nos dé el coeficiente de correlación. Por eso, cuando tenemos el del IPC, que comparamos el IPC contra IPC, tenemos 1. En el índice de Sharpe, la fórmula que ocupamos fue dividir el rendimiento promedio anual entre la tasa libre de riesgo, que para este ejemplo es 3%, y todo esto lo dividimos entre la desviación estándar. Hay que recordar que el índice de Sharpe nos sirve para medir la rentabilidad en exceso por la unidad de riesgo total de la cartera. Después obtuvimos el índice de Traynor, y el índice de Traynor nos mide el diferencial de rentabilidad que la cartera o fondo tiene sobre el activo libre de riesgo por unidad, considerando el riesgo del coeficiente beta. Es decir, que cualquiera de estos, mientras sea mayor, es mejor para el portafolio. En la siguiente pestaña obtuvimos las matrices de desviación estándar, de correlación y de var-covar. Es muy sencillo obtener la desviación estándar, solamente comparamos las acciones entre sí y obtenemos la desviación estándar con la fórmula DES-BEST.m. Y para el coeficiente de correlación es exactamente lo mismo, solamente cambiamos la fórmula por el de Correl. La matriz de covarianza, aquí sí cambia la fórmula. Tenemos que multiplicar la fórmula del DES-BEST de la acción que tenemos por el de la acción que queremos comparar, y todo esto por el coeficiente de correlación. Solo lo obtuvimos de las acciones, ya que no es necesario calcularlo para el IPC. Después tenemos la fórmula de portafolio.
La primera tablita, el WI, es el porcentaje que le otorgamos a cada una de las acciones. En total, cada porcentaje, bueno, la suma de estos porcentajes nos tiene que dar el 100%. Después, en la siguiente columna, tenemos el rendimiento anual, que lo obtuvimos de la tablita de indicadores. Solamente fue transponer la información, aunque de hecho aquí está formulada para que fuera un poco más fácil. Y beta, que es exactamente, o sea, ocupamos la misma fórmula para traerlo, aunque ya les habíamos explicado antes cómo obtenerlo en esta matriz. ¿Cómo obtenemos la beta del portafolio? Con la fórmula suma producto, que nos multiplica el porcentaje, bueno, la ponderación que le corresponde a cada acción por su índice beta. Para obtener el rendimiento del portafolio ocupamos la fórmula suma producto, que es la que acabo de explicar, solamente que aquí cambiamos el WI por el rendimiento anual. Para obtener la varianza del portafolio ocupamos la fórmula mmult y transponer, que es un poco más complicado que lo anterior, pero básicamente lo mismo, es multiplicar la ponderación de cada una de las acciones por la matriz de varianza-covarianza, que es esta. Para obtener el índice de Sharpe, al rendimiento del portafolio le restamos la tasa libre de riesgo, que es 3%, y esto lo dividimos entre la desviación estándar. Y como obtuvimos la desviación estándar, sacamos la raíz cuadrada de la varianza del portafolio, que es esta. Muy bien, en la siguiente tabla del portafolio de Markowitz tuvimos que jugar con la tablita para obtener qué portafolio era el más eficiente, el que nos diera el mayor rendimiento esperado con la mínimo de desviación estándar. Todo esto para hacerlo más eficiente también consideramos el índice Sharpe y la beta del portafolio. También lo comparamos contra el IPC y tenemos los resultados aquí. Con las ponderaciones que elegimos, todas estas ponderaciones nos tienen que dar el 100% del portafolio. Y el rendimiento anual y la beta es lo mismo, solamente cambia por el porcentaje que le corresponde. Para obtener el Capital Market Line tuvimos Sharpe, que es el porcentaje que le corresponde a nuestro portafolio, y el de CETES. Tenemos que dividir entre los dos del 100%. No sé si puedan observar, pero entre estas dos columnas la suma nos tiene que dar 100%, no más, no menos. Después ocupamos una fórmula en la que multiplicamos este porcentaje por el rendimiento más el porcentaje del otro, bueno, del activo libre de riesgo por su rendimiento. Y al final nos da el rendimiento del Capital Market Line. Y lo mismo hicimos con la desviación estándar. Al final obtenemos esta gráfica. Y para explicar lo que es el Capital Market Line, es simplemente los puntos que intersectan entre estas dos líneas son en donde nuestro portafolio se vuelve eficiente. En este caso es 25.8, 27.56 y todas las posibles opciones que hay entre esa intersección. Todo eso lo conocemos como frontera eficiente. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y hasta luego.